Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Miércoles 23 de enero del 2019. Jesús Reina acusa confabulación federal en su contra. José Trinidad Martínez Pasalagua asegura que Reina fue un preso político y el Estado debe de disculparse. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el Estado debe atender el pago a maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Hoy alrededor del mediodía, el exgobernador michoacano Jesús Reina llevó a cabo una rueda de prensa, convocó a los medios de comunicación para dar su posicionamiento en relación a su detención y vinculación con el crimen organizado. Ahí estuvo Yasmín Ferreira. A un mes de haber salido de prisión, luego de ser absuelto por el delito de nexos con la delincuencia organizada, el exgobernador Jesús Reina García aseguró que jamás cometió un delito y que puede ir por la calle con la frente en alto, porque lo que hubo en su contra fue una confabulación de la PGR, a la que se prestaron magistrados del Poder Judicial Federal. Advirtió que habla con la verdad porque quiere la libertad para él y los suyos, y que no sean más señalados. En conferencia de prensa, el priista anunció que denunciará penalmente a funcionarios tanto de la PGR como del Poder Judicial, magistrados y jueces que fueron corruptos y se prestaron a mantenerlo en prisión durante 4 años y 9 meses. Acudirá a los órganos jurisdiccionales y de defensa de los derechos humanos internacionales ante los que los presentará denuncias penales y quejas, pues lo acusaron y le fincan delitos que no cometió. Durante 1 hora relató ante los medios de comunicación lo que conoció sobre su detención, el video que lo llevó a esta, el proceder de quien fuera su jefe, el exgobernador Fausto Vallejo, y cómo lo entregó a 2 agentes de la PGR desde su despacho. Reina García reconoció que el alertar sobre el proceder del hijo del exgobernador Vallejo generó molestia en y también diferencias con el entonces comisionado especial para Michoacán, Alfredo Castillo, a quien le pidió respeto para el Estado y sus autoridades en medio de la crisis que se vivía por la presencia de los grupos de autodefensa en gran parte del territorio estatal. Explicó que fue obligado a entrevistarse con Servando Gómez Martínez alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, encuentro en el que no se pidió nada. El exgobernador interino agradeció la intervención para lograr su libertad al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Cuauhtémoc Cárdenas y a otros personajes locales. Finalmente, advirtió que no se sumará a ningún otro partido o proyecto político. Seguirá siendo priista. Jesús Reina aseguró que se dedicará a recuperar su libertad plena, a llorar la muerte de su hija, la cual se quitó la vida estando él en prisión. Desde un escenario teatral donde se realizó la conferencia de prensa y ante todo lo relatado, Jesús Reina aseguró que la función debe de continuar. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y precisamente al respecto, escuchemos el comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este miércoles de rompesemana, como le llaman algunos. Este día, precisamente, el exgobernador de Michoacán, Jesús Reina García, ha platicado ampliamente con medios de comunicación, citó a una conferencia de prensa por ahí en un local del centro de la ciudad y bueno, pues es por supuesto su primera aparición desde que salió de la cárcel hace casi un mes y desde luego también casi ya 5 años que estuvo recluido. Conocemos la historia de Jesús Reina. Él pues advierte que va a ir a denunciar penalmente a funcionarios de la PGR, a magistrados del Poder Judicial de la Federación que torcieron su proceso, que inclusive intentaron extorsionarlo
con el argumento de que podría salir rápidamente de la cárcel y bueno, pues va a presentar, repito, es sano que así sea. Si él tiene esos elementos, tiene que hacerlo, por supuesto. También da un pormenor muy detallado de todo lo que le aconteció durante los últimos 5 años, en particular desde abril del 2014, cuando fue detenido precisamente por la PGR y, bueno, acusado de crimen organizado. Hay que recordar que en ese tiempo, bueno, pues la PGR prácticamente estaba al servicio de Alfredo Castillo, que en ese momento era el comisionado federal aquí en Michoacán. Era un auténtico, bueno, algunos dicen virrey, era rey, más bien dicho, porque era realmente el que manejaba su placer todo en Michoacán, el gobierno, las delegaciones federales, el personal, los policías, todo absolutamente. Era el auténtico rey aquí en Michoacán. Y bueno, pues Jesús Reina se dice un preso político, por supuesto. Asegura que tiene la posibilidad de ver a cualquiera a la cara y que no tiene nada que esconder, que jamás cometió un delito. Sí acepta que estuvo en una ocasión con Servando Gómez Martínez alias La Tuta, porque fue, dice Reina, obligado bajo presión y amenazas de atentar contra su familia, de que se presentara a un encuentro con este sujeto, del cual asegura pues no pasó absolutamente nada, porque ese encuentro pues se truncó a final de cuentas. Parecía que estaban esperando a algún otro personaje que finalmente no llegó y pues no hubo nada en ese encuentro, que duró alrededor de 10 minutos y cuyo video pues justamente conocemos todos. Es parte de manera muy sintética de lo que hoy dice Jesús Reina. A final de cuentas me queda claro una cosa: en este país el poder público, y si se trata del gobierno federal, tiene un peso específico para torcer la ley como acomode, para aplicar la ley y la justicia a su entero arbitrio y mejor conveniencia. Es verdaderamente aterrador suponer que el poder público en este país puede manipular la justicia y la procuración de la misma, además de la impartición, pues teniendo a alguien en la cárcel solo por el hecho de que hay conveniencia política en ello. Decimos que en este país, como en algunos otros pues tercermundistas como el nuestro, que las cárceles están llenas de la gente pobre. En su mayor parte sí, porque no tienen quien los defienda regularmente. Pero también hay gente que no es pobre, pero que conviene políticamente tener en la cárcel. Es el caso de Jesús Reina, me parece a mí. Y bueno, pues hoy queda claro cada vez más que efectivamente se trató de un preso político. Me parece que ya no hay duda de ello. Y bien hizo el gobierno federal en este momento, a través de la PGR, de desistirse de esa acción. Y bueno, ahora lo que creo que es obligado para Reina es efectivamente presentar esas denuncias hasta donde topen y ojalá que haya la entereza y la suficiente capacidad del gobierno federal ahora de seguir adelante con esas denuncias que, según informa Reina, va a interponer en los próximos días. Está obligado a ello. Gracias. Ojalá que lo cumpla. Es cuanto. Buen miércoles, nos vemos en la siguiente. Bueno, y en este sentido también José Trinidad Martínez Pasalagua asegura que Reina fue un preso político y que el Estado le debe pedir disculpas. La información con Alejandra Martínez. El líder transportista en Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua, aseguró que al igual que él, el ex gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, fue un preso político y el Estado se encuentra obligado a resarcir los daños, por lo menos con una disculpa pública. Así lo dejó de manifiesto a un mes de que fuera puesto en libertad el exmandatario michoacano, quien estuvo preso por más de 4 años por presuntos vínculos con el crimen organizado tras aparecer en videograbaciones con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder del cártel de la familia michoacana. Compartió que tras la liberación de Reina García entablaron diálogo debido a que anteriormente mantenían cercanía política, así como haber padecido la misma causa, ya que ambos estuvieron presos tras ser acusados de vínculos con el AMPA michoacana. Reiteró que el Estado está obligado a resarcir los daños de los involucrados en el michoacanazo y para ello informó que ya arrancó con una ruta jurídica debido a que ya interpuso
una demanda contra la Procuraduría General de la República para que le pidan una disculpa pública. De su detención acusó al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quien se refirió como un ladrón, y al excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, a quien llamó bandido. Debido a que Castillo Cervantes dejó a José Martín Godoy Castro en la Procuraduría General de Justicia en el estado y como brazo ejecutor en Michoacán, lamentó que actualmente este perfil busque quedarse en la Fiscalía General de la entidad. El líder transportista consideró que de llegar Godoy Castro a la Fiscalía General sería una situación grave, debido a que no se encuentra preparado para asumir dicho encargo. Bueno, y en temas educativos, en los dimes y diretes, bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que el Estado debe atender el pago a los maestros michoacanos. Jessica Aguirre con la información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la Federación no solventará los sueldos de los profesores de Michoacán con recursos federales, pues lo considera una obligación del Estado. Si es una responsabilidad del gobierno del Estado que la asuma, si el gobierno del Estado solicita porque no tenga solvencia económica, se les adelanten participaciones federales, lo hacemos de inmediato, pero no vamos nosotros con recursos de la Federación, con recursos públicos a atender un asunto que no es de nuestra responsabilidad, que les sirva de lección, expresó el mandatario nacional luego de ser cuestionado por el bloqueo realizado por maestros a vías férreas en el estado. Expresó que su gobierno daría un préstamo o un adelanto de participaciones federales, pero no asumiría el costo de los salarios de los profesores. Nosotros estamos en la mejor disposición de transferir recursos al gobierno de Michoacán para que les pague, pero como préstamo, como adelanto de las participaciones federales, porque no queremos resolver problemas así. Si es una obligación del gobierno del estado, tiene que asumirla, concluyó. Finalmente expresó que no buscaría solucionar problemas políticos con base en dinero, dado que eso sería contraproducente. No es que el gobierno federal, para que se termine el conflicto, destina 200, 300 millones de pesos. Eso no lo vamos a hacer, que quede claro que no es lo mismo que se hacía antes con los problemas políticos que se resolvían con dinero. Con información de Red 113 Michoacán. Bueno, ¿y qué dice la gente? Que pague el gobernador del estado, Silvano Aureoles, y radicalizan su posición. Tere de la Torre con la información. Gobierno michoacano es dueño de la pelota y como si fuera una papa caliente la quiere aventar para todos lados y no hacerse responsable de ella, dijo el líder de los trabajadores de la educación, Víctor Manuel Zavala Hurtado, con respecto a la nómina educativa estatal, sobre la cual señaló que está claro que es responsabilidad del gobierno silvanista, al cual exigió que ya se ponga a trabajar para solucionar este problema y que cumpla con todos los pagos pendientes que le debe al sector. Pues además, por otro lado, acusó que aún no hay nada sobre el pago de su primera quincena de enero y ya hay incertidumbre para la que viene a fin de mes. Tras acudir este mediodía de miércoles a la Contraloría Estatal para presentar la queja laboral por retraso y ausencia de pagos diversos al sector y la petición de auditoría directa al gobernante Silvano Aureoles y auditoría a fondo sobre todas las áreas de la Secretaría de Educación, descalificó las acusaciones hechas por el secretario de Gobierno, Pascual Sigala, de tener arreglos en lo oscurito con la Secretaría de Educación Pública. Y exigió una mesa integral entre ambos niveles de gobierno con la coordinadora de trabajadores de la educación, pues esta situación no solo afecta ya al magisterio, sino es una afectación social ya, porque aquí en Michoacán no se tiene ninguna formalidad para la solución del conflicto, por lo que exigió al gobierno del estado ponerse ya las pilas para destrabar este problema. Zavala Hurtado fue recibido por el Contralor Estatal Francisco Huergo Maurín, a quien entregó varias fojas de expedientes que comprueban la irresponsabilidad de la autoridad estatal para con sus pagos. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y también el secretario de Educación en el estado aseguró que de seguir la situación sin una solución posible, no descarta la controversia constitucional. Jessica Aguirre con la información.
El secretario de Educación, Alberto Furti Solís, señaló que Michoacán no usa chantajes para dirimir los problemas que aquejan al Estado y que en caso de no tener alternativas a la solución de los problemas educativos, recurrirán a la controversia constitucional. En ese sentido, puntualizó que el Estado se rige por las leyes, de ahí que respetan la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador, mas no la comparte, ya que la responsabilidad es del gobierno federal y el Estado es congruente en concurrir con su parte, lo que habla de que no se están negando al pago. De igual forma, puntualizó el titular de Educación que existen evidencias claras de que está la intervención del partido Morena en las acciones que está llevando a cabo la CENTE al interior del estado, las cuales únicamente intentan desestabilizar a Michoacán. De ahí que señaló que seguirán trabajando en las mesas de negociación, siempre privilegiando el diálogo, pero en caso de no tener alternativas a este problema, se recurrirá a la controversia constitucional, ya que el plazo que tienen para este regreso de los servicios educativos básicos a la Federación se cumple el próximo 29 de enero. Por último, indicó Furti Solís que se han mantenido en monitoreo constante sobre las afectaciones de ausentismo a clase a consecuencia de estas movilizaciones, donde detalló que ha ido fluctuando del 2 al 5%, ya que iniciaron cerca de 200 escuelas paradas y a últimos días han llegado a 200, las que han presentado ausencias por diversos motivos, no únicamente los plantones. Jessica Aguirre, respuesta. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública exhortó al gobierno federal para que intervenga en la liberación de las vías férreas. Bueno, hay que recordar que esto es un delito federal, por tanto le corresponde al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Jessica Aguirre con el detalle. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, realizó un exhorto al gobierno de la República para que intervenga en la liberación de las vías férreas tomadas por integrantes de la CENTE, así como a que los grupos ajenos saquen las manos de estos movimientos. En rueda de prensa puntualizó que desde el 14 de enero los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Michoacán mantienen bloqueadas vías férreas, así como 34 alcaldías, 58 oficinas de renta, 6 casetas y 7 puntos de bloqueo ubicados en Lázaro Cárdenas, Marabatío, Mújica, La Piedad, Yurecuaro, Pátzcuaro y Uruapan, los cuales han afectado al traslado de 8.200 contenedores varados con 1.900.000 toneladas de mercancías. Por ello es que realizó el llamado al gobierno de la República para que intervenga liberando las vías de comunicación, ya que de acuerdo a la información brindada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está trabajando en la liberación de estas vías, pero el gobierno estatal no tiene indicio de acciones específicas en ese sentido, aunque se encuentra listo para coadyuvar en las acciones operativas que se determinen. Así también Juan Bernardo exhortó a las autoridades municipales a interponer denuncias ante la paralización de sus dependencias, las cuales por casualidad no son gobernadas por el partido Morena. Además exigió a grupos ajenos sacar las manos de estos movimientos, tal como lo han mostrado videos en donde aparece la alcaldesa de Lázaro Cárdenas e integrantes de su gobierno. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y vamos a otros temas. Aquí en Morelia, el edil Raúl Morón, bueno, pues asegura que irá con todo en el tema de las extorsiones que se hacen desde la dependencia. Carla Ayala con el detalle. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, anunció que buscará llegar hasta las últimas consecuencias jurídicas con los responsables que se han dedicado a extorsionar a profesionistas, empresarios, sindicatos y miembros de instituciones públicas y privadas a nombre del Ayuntamiento y del secretario Humberto Arroni Reyes. En un llamado urgente, el presidente convocó a la prensa para alertar a la ciudadanía sobre las llamadas telefónicas que se realizan a nombre del Ayuntamiento de Morelia y del secretario Humberto Arroni Reyes, con el fin de sacar información para posteriormente pedirles fuertes cantidades de dinero. Por lo anterior, el secretario del Ayuntamiento realizó la denuncia de los hechos delictuosos, toda vez que se está dañando la imagen de la institución y del funcionario, cuyo procedimiento fue respaldado por el presidente, quien dijo que no va a permitir que sea afectado el bienestar de los morelianos, por lo que buscará hacer valer el Estado de Derecho. Carla Ayala, respuesta. Y la Universidad Michoacana debe cumplir con compromisos con la Secretaría de Educación para recibir recursos. Tere de la Torre con el detalle.
La Universidad Michoacana deberá ceñirse estrictamente a los compromisos hechos ante Secretaría de Educación Pública en espera de poder acceder a recursos extraordinarios federales. Uno de estos es la transparencia y eficiencia financiera ante el déficit de 1.150 millones que aún enfrenta la institución acerca de una presunta negativa del gobierno federal para seguir rescatando universidades de los estados del país en quebranto financiero. El rector Raúl Cárdenas Navarro aclaró de entrada que la federación no les ha dicho que no, pero dijo que esos compromisos serán requisito estricto para poder acceder a montos extraordinarios en caso de que falte el presupuesto ordinario a finales de año. Cárdenas Navarro estuvo cierto de que si no cumple la Universidad Michoacana esos compromisos a los que se comprometió con la Secretaría de Educación Pública, muy difícilmente accederá a recursos extraordinarios federales. En el Centro de Información, Arte y Cultura de Ciudad Universitaria, la mañana de este miércoles, en rueda de prensa, el jefe Nicolaita presentó a sus colaboradores del gabinete central que le acompañarán estos 4 años y adelantó que próximamente convocará a sesión del Consejo Universitario para presentar el plan de contención del gasto y que sea revisado y en su caso autorizado por el máximo órgano de gobierno. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y mire, hasta 7 robos se dan al día en contra del transporte público. Alejandra Martínez con la información. Entre 6 a 7 robos por semana se registran contra los trabajadores del volante en la ciudad, reveló el líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua al informar que junto con autoridades de seguridad de Michoacán en determinados puntos de las rutas de las combis revisarán a los usuarios para evitar la portación de cualquier tipo de armas. Informó que los operativos de revisión a los usuarios del transporte público se realizarán de forma más constante para que la ciudadanía se sienta más tranquila de viajar en las unidades. Y es que aseguró los robos han ido en aumento y en promedio se registran entre 6 a 7 por semana, ya que los rateros abordan las unidades para posteriormente amagar con armas a los usuarios y apropiarse de todas sus pertenencias. A decir de Martínez Pazalagua, todas las rutas se encuentran vulnerables a los ladrones, ya que no tienen preferencias por el transporte que circula en determinadas zonas. A cualquier hora y lugar abordan las unidades. Por su parte, el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte, Marco Antonio Lagunas Vázquez, aplaudió la implementación de estrategias que permitan brindar una mayor seguridad tanto para los operadores como para el usuario en general. Cabe recordar que el pasado martes un colectivo de la Ruta Gris fue interceptado por unos delincuentes, quienes les robaron sus pertenencias a los usuarios y se apoderaron del dinero de los pasajes, bajaron del vehículo al chofer y a los usuarios y se llevaron consigo la unidad para luego abandonarla. Bueno, y en ese sentido el secretario de Seguridad Pública asegura que tras los operativos para pues desvalijar las células delincuenciales, bueno, pues estos han optado por otras formas de delinquir. La información con Jessica Aguirre. El titular de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, señaló que tras los operativos de desactivar células delictivas, los delincuentes buscan otras formas de actuar, como los robos, de ahí que pidió la coordinación con los municipios. Esto luego de que una unidad del transporte público fue robada este martes con pasajeros en su interior, en donde indicó Corona Martínez que a través de redes sociales se dio la información sobre este robo, luego de que el chofer de la unidad bajara al sanitario y dejara el vehículo de donde fue robado. Por ello es que señaló que a partir de ese momento se reportó al responsable de la ruta de transporte, quien a su vez informó a la autoridad a través de los chats que mantienen en comunicación sobre este incidente. Asimismo, desconoció que se haya interpuesto la denuncia sobre este robo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y que, de acuerdo a la información brindada por el C5, no hubo reporte de que los presuntos asaltantes hayan estado armados, aunque se actuó de manera inmediata. En ese sentido, indicó Corona Martínez que en la medida en que se atacan células delictivas y puntos generadores de violencia, los delincuentes buscan mecanismos de diferentes formas para actuar, como en este caso son los robos, por lo que tras la reunión que se sostuvo en la Mesa de Seguridad de Morelia, se acordó seguir con lo instruido por parte de la Federación para que todos los mandos se coordinen para seguir trabajando en un esquema y lograr la detención de objetivos prioritarios y desactivar células delincuenciales. Jessica Aguirre, respuesta.
Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.